Porque una vez más, Señor, nos das la oportunidad de podernos reunir, Señor, para aprender. Bendice, Señor, las enseñanzas, abre nuestras mentes, Señor, te pedimos. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos nosotros cada vez más entender, aprender, crecer, Señor, en todo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, profesor. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, vamos a continuar entonces, amados hermanos. Hoy vamos a tratar acerca del neopentecostalismo. En la clase pasada vimos lo que era el pentecostalismo, pero vamos a ver ahora lo que es el neopentecostalismo. Vamos a ver de una manera general. Pero antes de entrar específicamente a la materia, eh, nosotros hemos conversado acerca de que en este desarrollo histórico la iglesia ha sufrido muchas transformaciones, divisiones, desde las raíces del judaísmo hemos estado divididos, han habido puntos de vista hermenéuticos diferentes, ¿no? Que han hecho que nosotros tengamos diferentes formas de ver nuestra relación con Dios. Para que tengan una idea acerca de la variedad de doctrinas que hemos tenido y que hoy en el siglo XXI creo que llegamos a la cúspide, ¿no? Bueno, esperamos que sea ya la cúspide, ¿no? De interpretaciones y interpretaciones bíblicas, ¿no? Análisis exegéticos que llevan a doctrinas diferentes. Buenas noches, mi hermana Lisbeth Molina. Este, entonces, nosotros tenemos que entender de que eso es algo que ha sido constante. Imagínense que dentro del propio judaísmo, ¿no? Ya en el desarrollo histórico de la iglesia, cuando estamos separados del judaísmo en la Edad Media, hay una corriente dentro del judaísmo que cree que el mundo venidero será un mundo espiritual. Y hay otra corriente del judaísmo que cree que va a ser un mundo como el regreso, el retorno a la creación, al estado primigenio, ¿no? En el estado perfecto de la creación, es decir, un Adán y Eva sin pecado, ¿no? Un Adán y Eva soberanos, un ser humano que estaba enseñoreando en la tierra, cuidando la tierra, ¿no? Porque esa era la misión, esa era nuestra misión, cuidar el medio ambiente. Y fíjese cómo la Biblia, un documento antiguo, ¿no? Que tiene más de 3000 años de existencia, pone el cuidado del medio ambiente como una cuestión, como la razón de la existencia del ser humano. El amor de Dios nos ama, nos pone, le da al hombre un lugar, pero le dice al hombre sus obligaciones sobre este lugar. Y hoy en día, ¿no? Mientras que medio nos congelamos de frío en Lima, en Europa pues hay temperaturas que superan los 48 grados, ¿no? 49 grados. Es tanto el calor que hay en Europa que en este momento hay incendios en Francia, en el mismo Jerusalén, ¿no? A las afueras de Jerusalén, en este momento hay un gran incendio que ha sido ocasionado por la temperatura excesiva en la que se tiene, ¿no? Entonces, estos cambios, y los científicos dicen de que estos cambios climáticos se deben justamente al efecto invernadero creado o producido, ¿no? Ocasionado porque el ser humano no ha sido capaz de cuidar el medio ambiente. Por el contrario, con conocimiento de causa, los científicos han creado productos que han hecho debilitar la capa de ozono y finalmente ha ocasionado un efecto que se conoce como el efecto invernadero, que ha provocado un cambio climático a nivel global, ¿no? Entonces ya las estaciones no van a ser como antes. En lugares donde hacía frío ahora va a ser más frío, donde hacía calor va a ser más calor,
¿no? Y van a suceder una serie de incendios forestales, van a haber grandes terremotos, ¿correcto? Ya acaban de anunciar también el tema de las variantes. Ya oficialmente la OMS ha dicho de que vamos a tener que vacunarnos otra vez porque las variantes así lo van a exigir, ¿no? Vamos a tener que seguir vacunándonos, van a haber otras vacunas que vamos a tener que aplicarnos porque la variante ha mutado y ya las primeras vacunas van a ser insuficientes dentro de pocos meses, eso es lo que ha dicho la OMS. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar porque eso dice la Biblia, ¿no? Será como dolores de parto. Entonces, en todo ese devenir histórico, los seres humanos y sobre todo el cristianismo ha tenido diferentes tipos de pensamiento. En el aspecto teológico, uno de las corrientes modernas que desde mi punto de vista ocasiona un grave problema por el enfoque es lo que se conoce como la teología liberal, ¿no? La teología liberal es una teología, como en algún momento lo hemos explicado, para que ustedes puedan no ser sorprendidos, ¿no? Es una teología de la alta crítica, ¿correcto? Donde hay doctores en teología, sociólogos, lingüistas, filólogos, una serie de personas que tienen conocimientos académicos elevados. Pero habría que analizar, ¿no? que el texto bíblico debe estar por encima de todo ese conocimiento científico. Y básicamente los hermanos teólogos, ¿no? Porque yo todavía tengo la esperanza de que somos hermanos, ¿no es cierto? Los teólogos liberales se atreven a decir una serie de especulaciones dentro de su análisis. Yo tengo la esperanza que en algún momento podamos llegar a un acuerdo para poder poner las cosas en su lugar a nivel de la teología. Entonces usted va a encontrar material teológico, ¿no? Desde el punto de vista teológico, donde van a ver esas dos vertientes, ¿no? Una vertiente absolutamente humanista, racional, ¿no? Totalmente racional, que nosotros, los conservadores, aceptamos, porque si somos teólogos, definitivamente tenemos que aceptar que la ciencia ocupa un lugar importante, ¿no? El análisis hermenéutico, exegético. Pero ahora yo les voy a mostrar, ¿no? En este inicio de la sesión, un video, vamos a ver un video donde usted va a tener la explicación de cómo es que se desarrolla esta teología liberal para que usted pueda tener argumentos, ¿no? Argumentos y no dejarse sorprender por la erudición, ¿no? Entre comillas, por este efecto de creer que ya lo podemos todo, que lo sabemos todo, ¿no? Y sin embargo, los conservadores decimos, el texto bíblico, el Espíritu de Dios, la ciencia son herramientas, pero las ciencias no pueden estar por encima del texto bíblico, ¿correcto? Y eso es algo que nosotros debemos tener claro, mis amados hermanos. Así que vamos a ver este video antes de entrar a las diapositivas del neopentecostalismo. Vamos a ver este video teología protestante, que son en su gran que nos va a permitir tener una idea bastante clara. Creo que está bien explicado, por eso me gusta este canal y me gusta mucho compartir, porque nos va a llevar, pongan mucha atención, porque vamos a ir deteniendo en algunos momentos para hacer algunos comentarios, ¿no? Para ver, conocer las impresiones, porque la idea de utilizar recursos audiovisuales es que nosotros podamos encontrar, identificar los argumentos y discutirlos, ¿no? Esa es la idea de un recurso audiovisual. Entonces vamos a poner aquí. mayoría basada en credos y confesiones sustentadas en la autoridad de la Biblia y en la tradición que se remontaba a la iglesia primitiva. Pero un nuevo movimiento teológico surgió,
Estos nuevos teólogos rechazaban las fuentes externas de conocimiento y las empezaron a sustituir por la autonomía subjetiva de la razón y de la experiencia humana. Gran parte del entusiasmo que generó este nuevo movimiento partía de la base de que las teologías tradicionales estaban pasadas de moda y que el cristianismo debería adaptarse a los desarrollos de la cultura moderna si quería sobrevivir. Este nuevo movimiento fue una influencia importante, especialmente dentro del protestantismo, desde mediados del siglo XVII hasta la década de 1920. Bien, primer elemento que tenemos que ir reconociendo, ¿no? Estas líneas o corrientes de pensamiento, como vamos a ver también en el neopentecostalismo, nacen con una premisa, ¿no? Lo clásico, lo tradicional, el enfoque que tienes tiene que ser cambiado porque ya pasó de moda, porque ya ha dejado de tener una actualidad, una vigencia, ya no es pertinente ciertos tipos de prácticas en este tiempo. Entonces, allí tenemos un elemento a considerar, ¿no? Siempre se busca, cuando se trata de hacer uno de estos cambios, minimizar, ¿no?, lo que se tiene para poder presentar un argumento nuevo. Por eso que la idea del teólogo liberal siempre va a ser destruir a los conservadores desde el punto de vista teológico, ¿no? O sea, no tiene que haber un esclarecimiento científico y ahora vamos a saber la razón. ¿Hasta allí algún comentario? Bien, vamos a continuar, ¿ya? Bienvenidos a este resumen de la historia del movimiento conocido como teología liberal. Aunque existieron algunos antecedentes del pensamiento teológico liberal, este se hizo evidente a partir del Renacimiento, cuando se desarrolló cierta curiosidad por encontrar la esencia del hombre y se despertó un mayor estudio del espíritu humano. Pero el liberalismo teológico moderno en realidad comenzó con el filósofo y matemático René Descartes. Esta primera fase, llamada racionalismo o ilustración, duró aproximadamente hasta mediados del siglo XVIII. Al designar el yo pensante como la sustancia primaria, a partir de la cual debía deducirse la existencia de otras realidades, Descartes inició un modo de pensar que se mantuvo vigente hasta el siglo XIX y sentó las bases para los presupuestos de la conciencia moderna. Las muchas personas que influyeron en el pensamiento religioso en este periodo incluyeron a los filósofos Spinoza, Leibniz, Lessing, Locke, Clarke y los filósofos ingleses conocidos como los platónicos de Cambridge y los deístas. Los deístas afirmaban que de la gran cantidad de doctrinas y prácticas de las religiones del mundo, la razón humana podía destilar un mínimo de creencias que podrían construir una religión puramente natural o racional. La segunda etapa del liberalismo teológico, el romanticismo, duró desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Las revoluciones estadounidense y francesa proporcionaron el símbolo de este espíritu de independencia y lo ejemplificaron en la acción política. Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, con sus innovaciones en el campo de la filosofía, fueron los arquitectos del liberalismo romántico. Kant separó la razón de la fe, independientemente de sus antecedentes en las tradiciones protestantes o católicas. Solo lo que podía ser demostrado por la razón o aprendido mediante el método científico debería ser calificado como conocimiento. De este modo, Kant no solo quería asegurar el avance de la ciencia, sino que también abrió una brecha entre la religión, que se debía ocupar de las cuestiones de fe, y la experimentación científica, que establecería las cuestiones de hecho.
Kant transformó el cristianismo de una religión bíblica redentora revelada a un moralismo deísta. Negó la caída literal y la propuso como una idealización moralista de cómo todas las personas corrompen sus disposiciones morales. Para Kant, la gente no heredaba el pecado original. Para él, nacer de nuevo no era la obra regeneradora del Espíritu Santo, sino un acto de la voluntad humana para reorientar la disposición hacia el deber moral. Kant también propuso que la divinidad de Jesús consistía en que Él era el arquetipo de la buena voluntad moral, no el Hijo ontológico de Dios. La obra de Jesús entonces no era una expiación sustitutiva. El pecado, o lo que él llamó mal radical, era tan personal que no podía ser expiado por otra persona, sino que debería ser expiado únicamente por el yo autónomo. Para justificar sus divergencias con el cristianismo ortodoxo, Kant dijo que siempre que la Biblia difiere de nuestra razón, debemos ajustar el texto a principios racionales. También formuló la distinción moderna entre el pastor y el erudito. Si bien el clero está moralmente obligado a defender las confesiones históricas de sus respectivas iglesias, los eruditos serían libres de criticar y publicar sus hallazgos basados en criterios modernos. Esta distinción estableció el precedente para un doble estándar de verdad entre lo que la Iglesia enseña basado en la revelación bíblica y la teología emergente basada en criterios racionales. En el campo de la teología se destacó el alemán Friedrich Schleiermacher, llamado el padre de la teología liberal. Para Schleiermacher, la teología se convirtió en una disciplina histórica en la que cada época debería enmarcar las creencias de nuevo de acuerdo con la idea de que el cristianismo no era un sistema absoluto de creencias, sino una forma de vida en continuo desarrollo. Entonces, la fe cristiana no se trataba de hablar sobre el Dios de la Biblia, sino más bien de la experiencia del hombre con Él. Para Schleiermacher, la Iglesia debía ser la mediadora entre la conciencia de Dios en las generaciones posteriores. La formación ministerial para él se trataba principalmente de estudios académicos críticos utilizando nuevos métodos hermenéuticos que debían reemplazar al método histórico-gramatical. En lugar de enmarcar el ministerio como un llamado espiritual piadoso, Schleiermacher propuso el ministerio como una profesión que debía preparar a los ministros para ser líderes de sus comunidades. El alemán Albrecht Rich dominó la teología protestante liberal después de Schleiermacher, y otros dos teólogos alemanes, Wilhelm Hermann y Adolf von Harnack, fueron los seguidores más destacados de Rich. Una de las armas que empezaron a usar los teólogos liberales de ese tiempo para, según ellos, modernizar el cristianismo fueron los nuevos métodos de interpretación bíblica. Al aplicar herramientas hermenéuticas modernas, los eventos redentores únicos que narra la Biblia fueron reinterpretados como mitos que eran producto de la experiencia religiosa de las comunidades en el momento en el que fueron escritos. Los métodos críticos fueron más allá al utilizar la razón secular para cuestionar la autoría, las fechas de composición y los significados e interpretaciones tradicionales de la escritura. Los milagros y los sucesos sobrenaturales que se narran en las escrituras fueron cuestionados y se impulsó una iniciativa de desmitologización mediante el cual se negaron todos los milagros registrados en la Biblia. Esta reinterpretación llegó a negar la misma resurrección de Jesús, ya que, según los teólogos liberales, Jesús resucitó en el corazón de los discípulos, pero no resucitó corporal ni históricamente. Como consecuencia, surgió una búsqueda para reconstruir biografías de Jesús que acercaran al lector moderno a una supuesta identidad más realista que el Jesús de los Evangelios. En los Estados Unidos, donde no se recibió el liberalismo teológico de primera mano, la teología ortodoxa dominó el cristianismo colonial.
Pero el deísmo penetró en la vida religiosa estadounidense desde los tiempos de la independencia. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XIX, proliferaron las controversias teológicas entre las denominaciones. Los teólogos del Segundo Gran Despertar promovieron la opinión de que los avivamientos no eran el resultado de la soberanía de Dios, sino que se producían mediante el uso adecuado de medios y estrategias puramente humanas. Mientras tanto, una amplia variedad de sociedades voluntarias de activistas evangélicos florecieron para combatir los males sociales que plagaron la cultura estadounidense en expansión. Más adelante en el siglo, el movimiento del Evangelio Social bajo el liderazgo de Washington Gladden y Walter Rauschenbusch encarnó un nuevo liberalismo evangélico. Exigieron que el cristianismo fuera socializado, defendiendo los derechos de los trabajadores y la necesidad de aplicar el reino de Dios en la cultura. Para ellos, el cristianismo era inherentemente revolucionario, mientras que anteriormente entre los protestantes la acción social seguía a la conversión individual y estaba subordinada a las creencias teológicas. Los evangelistas sociales hicieron de la transformación y el mejoramiento de la sociedad su máxima prioridad. El tercer periodo del liberalismo teológico, el modernismo, que se dio desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1920, estuvo marcado por el descubrimiento de la importancia del tiempo histórico y un énfasis en la noción de progreso. Los hechos decisivos que estimularon estos intereses fueron la revolución industrial y el naturalismo de Darwin. Surgió un rumbo decisivo entre los modernistas para armonizar el pensamiento religioso con el conocimiento moderno y para resolver los problemas planteados por la cultura de su tiempo. El estudio de la doctrina cristiana se transformó en el estudio psicológico de la experiencia de fe y en el estudio sociológico de las instituciones y costumbres religiosas. Después de la década de 1920, muchas ideas teológicamente liberales fueron desafiadas por la neoortodoxia, un movimiento teológico en Europa y Estados Unidos que usó el lenguaje tradicional de la ortodoxia protestante y abogó por un retorno a la fe bíblica centrada en Cristo, aunque aceptó métodos críticos de interpretación y enseñanza bíblica. En la década de 1930, los defensores del liberalismo teológico habían logrado con éxito el control de los principales seminarios protestantes, las sedes denominacionales y las editoriales. Los conservadores constituían una minoría en la corriente principal de la cultura protestante. Como consecuencia, los conservadores formaron nuevas denominaciones, seminarios y editoriales. Pero, ¿cuál es el problema de la teología liberal? La teología liberal fue una frustrada intersección entre el escepticismo y la erudición teológica. Como consecuencia, negaron la inspiración y la inerrancia bíblica. Negaron que los autores bíblicos como Moisés y los evangelistas fueran los verdaderos escritores de los textos que se les asignan. También dijeron que el Jesús de la Biblia no era el mismo Jesús de la historia y así sucesivamente. La teología liberal se ha reinventado constantemente, no mediante la proliferación de nuevos credos, sino mediante nuevos métodos para mejorar la experiencia humana. Ya que según el liberal, el Evangelio no tiene que ver con la vida eterna ni con el perdón de los pecados, sino más bien con la liberación sociopolítica, el progreso de las naciones y el avance humano. Si quieres conocer más sobre los problemas de la teología liberal, te invitamos a ver el video que han realizado nuestros hermanos de Theological Box, quienes hacen una interesante crítica a este sistema teológico. Para ver el video. Ok, mis hermanos. Yo creo que ha sido, el video es bastante claro en cuanto al desarrollo histórico de la teología liberal, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cuál es el principal
aspecto de la teología liberal, entonces, ¿no? Los teólogos liberales, ¿cómo es que enfocan ellos la forma de su fe, su creencia? Porque esto es importante para poder entender lo que es el neopentecostalismo, ¿no? Que también tiene las mismas formas en sus comienzos, ¿no? Un deseo de actualizarse, ¿no? Un querer aceptar que lo que tenemos es obsoleto y hay que cambiarlo, ¿no? Entonces es lo mismo que luego pasa con el pentecostalismo en estas corrientes modernas que conocemos como neopentecostales, que las vamos a analizar después. Pero, ¿cómo podrían ustedes enfocar el pensamiento liberal? A ver, después de haber visto este video, ¿cómo ustedes podrían enfocar? ¿Qué saben ahora del movimiento de la teología liberal? Bien, a ver, levantó la mano mi hermano Enrique Peralta. Pastor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Mi hermano Enrique, adelante. Bien, bueno, con respecto a lo que es el video, porque el video está demasiado explicativo, muy excelente resumen sobre lo que es la teología liberal. Si pudiéramos resumir en pocas palabras el trasfondo de esta corriente teológica, diríamos que es simplemente el deseo del hombre por subordinar la fe a la razón. Y esto es derivado a partir de lo que ocurre en la Edad Moderna. En la Edad Moderna, el hombre, y esto probablemente sea culpa de la misma Iglesia Católica, durante la Edad Media, la Iglesia Católica tomó el control de prácticamente casi todos los aspectos de la vida social de las personas y las dominó con mano de hierro a través de lo que es los castigos severos que imponía la Iglesia, a través del control cultural, ya que ellos eran los depositarios de la cultura de la época, y a través de la escolástica, la fe subordina la razón. Pero cuando comienza la Edad Moderna, vemos un deseo del hombre de liberarse, ¿no? Y aparte, hay varios factores que se conjugan. El mundo se hace más grande con el descubrimiento de nuevos continentes como América. La imprenta permite que nuevos conocimientos lleguen a todos los lugares, lo que antes no ocurría. Ahora la iglesia ha quedado relegada en un segundo plano y el hombre, bueno, como dice la frase humanista, ¿no? El hombre se volverá la medida de todas las cosas. Entonces, en esa búsqueda del hombre por liberarse de la supuesta tiranía de la iglesia a nivel intelectual, el evangelio va a ser entendido como que no, el evangelio no es algo doctrinal que tiene que regir la vida del hombre, sino que el hombre tiene que interpretar el evangelio según su propia experiencia, su propia vida. Y ahí son pues, los principios de la teología liberal. Y luego también yo creo que lo que termina por desvirtuar todo esto es el deseo del hombre a partir del siglo XVII de buscarle una crítica a todo, el cuestionamiento de todo, criticar todo. Las obras de Kant, porque se ha mencionado a Kant, por ejemplo, Kant es fundador del movimiento criticista, su nombre lo dice. Este hombre criticaba todo lo que veía. Tenemos entre sus obras la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica de la belleza, la crítica del juicio. O sea, se estimula al hombre a que ponga en duda todo, y al poner en duda todo, el hombre empieza a hacerse preguntas como, por ejemplo, si los evangelios son reales, si en verdad Dios existe, si en verdad Jesús fue un hombre o simplemente Jesús es el Hijo de Dios en verdad. Y eso es lo que termina haciendo que la teología liberal convierta al evangelio en una mera copia simplemente de principios morales. Y ahí se reduce el evangelio a las analectas de Confucio o se reduce el evangelio a los principios de Buda. Entonces, pastor, yo creo que para no extenderme, básicamente eso es lo que nosotros podemos entender con respecto a cómo se ha ido desvirtuando la teología liberal en contra de la teología tradicional ortodoxa que nosotros seguimos. Correcto, gracias hermano Enrique. Perfecto. Mi hermano Eloy también abrió su micrófono, a ver. Adelante, hermano Eloy. Sí, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, según el video que estaba observando, me parece que estos personajes, pues, quieren hacer un cambio, ¿no? Un cambio
del Evangelio a sus propios pensamientos de ellos, ¿no? Y no regirse pues a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, eso es lo que yo más o menos puedo ver, ¿no? Perfecto, perfecto. Perfecto, mi hermano. Hermano José Alfredo Inga. Buenas noches, profesor. La teología liberal, vemos también, claro, como dijo el hermano, ¿no? Viene prácticamente de lo que vemos en la Iglesia Católica, es que el hombre no se sujeta a las cosas de Dios, y eso está ocurriendo prácticamente también ahorita, estamos viéndolo en la Iglesia cristiana, en muchos aspectos, en los cuales el cristiano no se quiere dar cuenta de sus errores, no desea aceptar lo que mandan las escrituras. Entonces, ellos están viendo sus propias ideas, se puede decir, ¿no? Porque nosotros tenemos un modelo que es la Biblia, donde nos podemos guiar. Y entonces, para ser liberales, liberal significa ser libre, ¿no? Hacer lo que ellos piensan. Y pienso que la palabra de Dios no es así. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Bueno, te puedo ocupar. Muy bien, mi hermano José. Ese es el enfoque, ¿no? Mi hermana Cristina levantó la mano. Amén, maestro. ¿Me escuchan? Sí, adelante, le escuchamos. Amén. Sí, estábamos viendo el video muy interesante, ¿no? Que vemos que ellos, pues, piensan que la razón humana acomoda, como podemos decir, no acomodan al texto a sus vidas, sino ellos acomodan a la palabra según sus pensamientos, ideologías, ¿no? Porque ya que ellos se basan en sus experiencias humanas para que ellos piensen que pues en su razón tienen ellos, digamos, esa experiencia que han vivido, ¿no? Entonces podemos ver que ellos están en contra de todo lo que es la palabra, porque incluso niegan a Moisés, niegan a Jesús, ¿no? Estamos viendo que incluso niegan que Jesucristo ha resucitado. Entonces desde que ahí niegan a Jesús, están ya pues en contra de la palabra, ¿no? Entonces ellos solamente se basan de repente en sus ideas humanas y equivocadas y erróneas, ¿no, maestro? Eso es lo que he podido ver en este video. Exactamente. Gracias, hermana Cristina. A ver, ¿qué nos dice nuestro hermano Ronald Silva? Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, lo escuchamos bien. Buenas noches. Sí, justamente estaba escuchando, ¿no? Sobre en estos tiempos, el neoliberalismo, ¿no? Cuando hay iglesias, inclusive, saca nuevas costumbres, ¿no? Dentro de la iglesia, o, claro, son hechos por hombre, o pensamientos humanos, ¿no? Ya perdieron, como en el Antiguo Testamento, ¿no? Como una iglesia tradicional, y hoy por hoy cada uno hace según su punto de vista, ¿no? Y aún pastores, aún iglesias, mega iglesias grandes, ¿no? Y eso es lo que estoy comprendiendo ahora, ¿no? Que cada iglesia, inclusive, se van creando nuevas iglesias, y aún cada con pensamiento humano, ya ni siquiera es de parte de Dios. Y eso es lo que hoy se está perdiendo, ¿no? Como cristianos, y aún los neocarismáticos, toda es la corriente que están saliendo a partir de esta generación. Eso es lo que entendí, profesor. Muy bien, mi hermano Ronald. Perfecto. Muy bien. Hermana Elizabeth Moreno. Su micrófono, Mi hermana. micrófono estaba apagado. Pastor, Ok. quiero dar un aporte a todo lo que mis hermanos han dicho. Yo he notado, pastor, que esta teología del liberalismo nos afecta bastante a nosotros porque predican diferente, tienen dogmas, sinceramente, y no hacen una adecuada exégesis a la palabra. Por ejemplo, cuando hablan de la abundancia, de la prosperidad, ellos claramente dicen, predican
que la pobreza es pecado, que un cristiano no debe ser pobre. Pero eso no está bien, pastor. Y también al hacer todas estas cosas, ir en contra de la palabra, están yendo en contra del Espíritu Santo. Entonces hablan del Espíritu Santo también, pero erróneamente. Entonces, en conclusión, ellos enseñan herejías, pastor. No solamente se engañan a sí mismos, sino que llevan al engaño a masas enteras. Y eso está escrito porque el Señor dijo que en la palabra de Dios leemos que en los postreros tiempos vendrán hombres engañadores, que se amarán a sí mismos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer y enseñar es que nunca debemos perder las bases apostólicas, nunca debemos perder nuestras raíces apostólicas y enseñar también que todo esto tiene que cumplirse. También tenemos que seguir orando por aquellas personas para que el Espíritu Santo los toque de una u otra manera, los confronte y los redarguya a volver a la verdad. Porque todos estos movimientos han empezado en la verdad, profesor. Pero en el camino se han ido desviando. Solo Dios sabe por qué razones. Muchas veces, pastores, porque hay pecados ocultos en el hombre que no lo confiesa, no lo acepta, no lo confiesa y se olvida. Ese es mi punto de vista, mi parecer, profesor. Muchas gracias. Muy bien, mi hermana Elizabeth, perfecto, perfecto. Allí su comentario encaja perfectamente en estas iglesias neopentecostales, ¿no? De corte, donde se ha generado una nueva teología, que si bien es cierto, podríamos decir de que algunas de ellas, ¿no?, tienen teólogos liberales. La teología liberal en su conjunto en realidad habla de un grupo de teólogos que hacen un análisis de las escrituras y llegan a conclusiones pues equivocadas, donde la razón tiene que estar respondida para que su fe, digamos, y eso es algo que yo me he preguntado siempre y siempre he comentado, de que puedo entender a un testigo de Jehová, puedo entender a un mormón porque tiene el libro del Mormón, puedo entender a un musulmán porque tiene el Corán y tiene una serie un perfil de formación que me hace que yo puedo identificar y decir, él piensa así porque así está escrito, porque eso es lo que le han enseñado, ¿no? Pero el musulmán cree lo que dice el Corán, ¿correcto? No lo desvirtúa. En cambio, en la teología liberal, el documento, ¿no?, el documento bíblico se desvirtúa, se minimiza la literalidad del texto, ¿no? O sea, no es tan literal, ni siquiera ya todo termina siendo mitológico, ¿no? Porque justamente Kant, Comte, ¿no?, desvirtúan la parte teológica, en el caso de Comte, que creo que en alguna oportunidad hemos hablado de ese tema. Entonces, desvirtúa el tema teológico o mítico, quieren desmitologizar, ¿no? Nosotros somos, en realidad, seguidores de mitos, ¿no? Creemos en profecías, somos conservadores, semi-ignorantes, ¿no? Y eso es la forma como se nos trata, es decir, la erudición nos trata así a nosotros, ¿no? Como si fuéramos, pues, personas que simplemente nos dejamos llevar por lo que nos han dicho, pero que científicamente, ¿no?, al analizar el texto en griego y usar la metodología de la filología, de la lingüística, ¿no?, entonces ellos llegan a conclusiones, ¿no? Llegan a conclusiones que son equivocadas. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera añadir algo. Pastor. Quisiera saber. Adelante, mi hermano David. Sí, pastor. Me he estado preguntando ahorita, ya que estamos escuchando sobre prácticamente la neoliberación o la teología liberal y todos esos aspectos, me pregunté o me pregunto aún, ¿por qué nacen esos
sentir en su corazón. ¿Será que el enemigo está actuando o se dejan llevar por sus sentimientos, concupiscencias? No lo sé. ¿Por qué debería de actuar una persona en ese tipo de pensamientos? ¿O lo hace porque quiere hacerlo más fácil para los hermanos o para los creyentes? O no sé, ¿cuál sería su... Bueno, no sé qué diría yo. Muy bien. Justamente un filósofo decía, pienso, luego existo, ¿no? Y esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? La idea de la clase es que hagamos ese tipo de preguntas, hermano. Es decir, ¿no? ¿Qué lleva a una persona, qué lleva a una persona por un camino determinado? Entonces, desde el punto de vista bíblico, o de repente alguno de ustedes, a ver, les voy a dejar en primer lugar a alguien que de repente tenga una idea de respuesta a esta pregunta de nuestro hermano David. ¿No? De repente alguien quiera aportar algo a esa pregunta. Amén, pastor. Antes de yo... A ver, justo levantó nuestra hermana Elizabeth Moreno y después nuestro hermano Enrique Peralta, por favor. Hermana Elizabeth. Bueno, pastor, yo voy a dar mi opinión en base a la experiencia que he vivido desde pequeña y he notado de que la palabra de Dios cuando nos dice que la raíz de ay, ya me olvidé, pastor. La raíz de todos los males es el amor al dinero, ese es el primer punto. El segundo punto, como decía, muchas veces el hombre después de conocer a Cristo está en su primer amor. Nos puede pasar a nosotros también. Nos descuidamos y entra la soberbia, el orgullo. Como dice Salomón, que antes de la caída viene la soberbia y el orgullo, la altivez de corazón. Pienso que esos dos puntos son muy importantes que debemos de cuidar nosotros, todos los cristianos. Que al momento de que cometamos alguna falta, un pecado delante de Dios, seamos valientes de reconocerlo y pedirle perdón, que Él está presto a perdonarnos todo y seguir adelante. Eso es mi aporte, profesor. Muy bien, mi hermana Elizabeth. Ese es un interesante aporte que nos va construyendo una respuesta bastante sólida, porque por ahí va el tema, pero dejemos que nuestro hermano Enrique, a ver que también pidió la intervención, nos bosqueje una respuesta para nuestro hermano David. Amén, pastor. Sin ir más lejos, hermanos, en la Biblia se encuentra un libro que a veces pasa muy desapercibido, pero que nos va a dar mucha luz sobre por qué ha pasado esto, porque esto es algo que está escrito en la palabra. Hermanos, si ustedes buscan el libro de Judas, que está en el Nuevo Testamento casi al final, no digo capítulos porque el libro de Judas solo tiene un capítulo, pero aquí el apóstol nos da una explicación de por qué aparecen estos personajes. Si leemos desde el versículo, vamos a ver, desde el versículo 4, ¿no? El libro de Judas, hermanos, es un libro prácticamente apologético, donde se exhorta a la iglesia a defender la pureza de la fe. Y leemos desde el verso 4 en adelante, dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya por ahí empezamos a entender por qué estas personas niegan que Jesús ha resucitado corporalmente. Prácticamente para ellos el pecado original y Jesucristo, o sea, Jesús y el diablo, para estas personas, para estos teólogos liberales, son una representación física que nosotros hemos ideado como cristianos del bien y el mal. Estas personas creen que los seres humanos por dentro, esta es una filosofía oriental, que nosotros tenemos por dentro una parte de buena y una parte mala. Entonces nosotros, cuando se creó la Biblia, se representó la parte buena como Jesucristo y la parte mala como Satanás, pero son creaciones, son arquetipos de esas características humanas. Sigamos leyendo.
Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra natura, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Curiosamente, hermanos, muchas de estas nuevas denominaciones o muchas de estas nuevas sectas que han salido en los últimos años le dan mucho énfasis al tema de los sueños. Que no se les extrañe que cuando usted ve una prédica de estos personajes, siempre suelen decir que han tenido un sueño, una revelación de parte de Dios y curiosamente siempre tiene que ver con algo conveniente para ellos o con algo que la gente quiere escuchar. Pero cuando dice, ¿no? Mancilla la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y que las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, hermanos, y bueno, si ustedes continúan leyendo, ahí ya viene la doxología final del apóstol, ¿no? Y la recomendación final para nosotros, que no nos juntemos, dice, pero hay una recomendación del apóstol, que oremos por ellos, que tratemos en lo posible de rescatarlos, pero que si no hacen caso, simplemente aborrezcamos hasta acercarnos a ellos. ¿Por qué? Porque nos van a corromper. Entonces, hermanos, la respuesta al por qué ocurre o por de dónde han salido estos personajes es que esto era necesario que pasara, y esto ya estaba escrito en la palabra, porque estas personas hay una parte en la palabra en Romanos que dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la verdad por la mentira. Y en vez de darle gloria al Creador, se empezaron a dar gloria a ellos mismos. Eso es básicamente, hermanos, la razón por la que los teólogos liberales han errado. Porque en un momento de su historia, su filosofía los llevó a exaltarse ellos por encima de la palabra, y esa es la razón por la cual los ha llevado a ellos a decir que todo lo que nosotros creemos son simples idealizaciones, son modelos arquetípicos de conducta humana, y que la teología y la palabra de Dios es simplemente un manual de instrucciones para vivir bien, como les dije hace un ratito, como lo que dijo Confucio, como lo que dijo Mahoma, como lo que dijo Buda. Básicamente se ha reducido la teología para ellos. La teología es eso, esa es su forma de actualizar la teología, y ellos, en lugar de ser como la iglesia debe ser, una iglesia contracorriente, que nosotros debemos ir contra el mundo, ellos al contrario se metieron en la corriente y se trataron de adecuar al mundo, y cuando Darwin empezó a reírse de los cristianos y a criticar esto, pues ellos se lanzaron a ver cómo podían contentar las doctrinas o las teorías de la evolución de Darwin en lugar de rebatirlas con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ahí es el gran error, y eso es lo que la Biblia explica sobre por qué han aparecido estos personajes, pastor. Muy bien, mi hermano Enrique, que justamente complementando lo que nuestra hermana Elizabeth también ha manifestado, ¿no? Ambas respuestas. No sé si alguien más quiere intervenir, porque ambas respuestas, una con fundamento bíblico, y otra en una conclusión, ¿no? En una inducción respecto de que esto viene del corazón del hombre, ¿no? Entonces, acá hay un problema en el corazón del hombre. Entonces, el contexto va a manejar. Pero Judas, como ha mostrado la perícopa nuestro hermano Enrique, Judas ya nos estaba advirtiendo de esta clase de personaje. Y yo les decía, yo puedo entender a los musulmanes, a muchas religiones, porque sé que lo que les han enseñado. Pero ¿cómo yo puedo ser un creyente si yo desvirtúo el texto que estoy leyendo? O sea, si comienzo a decir, pues, en las conclusiones del análisis de una perícopa, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se llega a la conclusión, la teología liberal llega a la conclusión de que
desde el punto de vista sociológico, el pueblo estaba abatido, derrotado, ¿no? Y entonces el rey, en ese momento, se puso de acuerdo con el sacerdote, ¿no? Conspiraron entre ambos para que de alguna manera, mediante el uso de la Biblia, la intención era pues fortalecer la unidad del pueblo. O sea, era, ¿me entiende? Ellos cambian lo que está escrito, ¿no? Ya no es el momento divino en donde se rescata la palabra de Dios como algo divino, como un plan que Dios tiene para el pueblo de Israel y que se cumpla todo lo que está escrito. Bajo su razonamiento es simplemente un acuerdo, pues, un acuerdo político religioso. Entonces, de esa manera, ese tipo de conclusiones es a la que llegan. Y fíjese que se trata de un libertinaje tan profundo que sobre todo la teología liberal, por eso es que quisiera que ustedes distingan dos partes fundamentales. Una cosa es la teología liberal propiamente dicha, que tiene que ver con las ciencias, ¿no? En el video han mostrado científicos, filósofos, ¿no? Y no cualquiera, no estamos hablando de Kant, ¿no? Estamos hablando de grandes filósofos, ¿no? En donde ellos han intervenido directamente en el tema teológico. Entonces, pero eso es teología liberal que nos lleva a una clase de herejía, a una forma de vida en donde simplemente lo que la Biblia tiene, eso es un manual, lo que la Biblia es un manual ético, ¿no? No importa, la literalidad no importa para nada. Por eso es que se llega a la conclusión de que si Jesús existió o no, dicen ellos, ¿no? No es relevante, ¿no? No es relevante porque lo más importante es el amor, ¿no? Es el comprender que tengo que amar a mi prójimo sin ningún marco, digamos, solamente el amor, ¿no? El hacer el bien. Y por eso es que su compañero Enrique, nuestro hermano Enrique, dice pues, al estilo de Confucio, pues, ¿no? De la moral de los japoneses. Los japoneses tienen una honestidad. Uno deja, hoy en día, en el siglo XXI, dejan su bicicleta en un lugar o se cae una billetera y automáticamente van y te la regresan, ¿no? Entonces ha habido experimentos sociales de ese tipo. Entonces nosotros tenemos que distinguir esa teología liberal, en donde empieza el racionalismo, que tiene que ver con un tema filosófico, la aplicación de las ciencias sobre el texto bíblico, y otra cosa es las corrientes neopentecostales, ¿no? Las herejías que nacen ya de un tema, de donde bien dijo nuestra hermana Elizabeth Moreno, ¿no? Un tema que tiene que ver con el corazón del hombre. No es la aplicación científica de la exégesis o la hermenéutica bíblica, es la mala interpretación por la concupiscencia de nuestros corazones, ¿correcto? Entonces allí viene, y es que aparece, ¿no? Es que aparece que también Judas habla algo al respecto, porque ahí están varios grupos allí en el texto de Judas, ¿no? Porque ellos, en primer lugar, por ejemplo, el movimiento apostólico, ¿no? Hemos visto con tristeza, ¿no? Con tristeza, y lo pasan, lo reparten en las redes sociales, sobre todo nuestros amigos que no son evangélicos, lo reparten esos videos como para decirnos, mira dónde te has metido, ¿no? O dónde estás, ¿no? Y estas personas pues se coronan, llegan en limusina, ¿no? Tienen relojes y anillos de oro, opulencia, ¿no? Al estilo del catolicismo, pues, más antiguo, donde era una fastuosidad, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos neopentecostales, que es lo que vamos a ver ahora, ese tipo, básicamente, hermanos, en su mayoría no tiene que ver con la ciencia propiamente dicho. Y yo quisiera que eso quedara claro, ¿ya? O sea, los movimientos neopentecostales, como vamos a ver ahora un estudio de una fundación colombiana que ha hecho un interesante trabajo sobre justamente los movimientos neopentecostales, vamos a ver un estudio
de esta fundación, en donde hablan las prácticas, el desarrollo, cómo es que se han formado estos movimientos neopentecostales. Pero hasta aquí, a ver, ¿alguna pregunta? Antes de pasar al siguiente punto neopentecostal. Que ya sabe que una de las características, no solamente de los neopentecostales, sino de la teología liberal, también es pues este orgullo, ¿no? La altivez, lo que caracterizaba, por ejemplo, al movimiento apostólico, o caracteriza porque todavía existe, ¿no? El movimiento apostólico tiene como premisa que el apóstol es el ministerio que agrupa los 5 ministerios, ¿no? Y que es el apóstol es, digamos, la máxima figura que tiene la iglesia. De los ministerios, el apostólico es el que manda, digamos. O sea, esa es la herejía apostólica, por ejemplo, del movimiento apostólico. Pero lo vamos a ver eso dentro del desarrollo del neopentecostalismo, ¿no? Así como en la parte teológica hubo este movimiento de la teología liberal, ¿no? Así también en el movimiento pentecostal, la interpretación, los dones del Espíritu Santo, pero fíjese cómo en el movimiento pentecostal, los dones del Espíritu Santo, todas aquellas hermosas manifestaciones del Espíritu Santo, y recojo las palabras del pastor Justo González, ¿no? Que es un hombre que se ha dedicado muchísimos años, pero él no es pentecostal, ¿no? Sin embargo, hace algunos años, en una conferencia, a pesar que él tiene una línea bautista, ¿no? Él reconoce, ¿no? Justo González, que ha escrito Historia de la Iglesia, precisamente, un libro sobre historia, no uno, ha escrito varios libros, ¿no? Pero entre ellos uno de sus más importantes es Historia de la Iglesia, y Justo González dice que el mayor aporte pentecostal, el mayor aporte del movimiento pentecostal es la llenura del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, la época o la era del Espíritu Santo. ¿Correcto? Es cuando es este momento donde el Espíritu Santo ha tomado protagonismo, digamos, ¿no? Aquí, y es quien ha hecho una obra evangelizadora a través de todo el mundo. Entonces, voy a poner en este momento, si no hay ninguna pregunta, vamos a poner aquí. Bien, este material es un material, como les decía, colombiano, de una investigación bastante, en realidad es un curso, se los voy a proporcionar ahí en la página, ¿no? En donde vamos a empezar desde esta diapositiva que habla sobre los pactos, el antiguo y el nuevo, ¿no? Vamos viendo cómo es que se va formando, perdón, un momentito. Vamos a ver los aspectos bíblico-teológicos del movimiento neopentecostal. Ya vamos a ver de qué manera ellos se perdieron, digamos, en este tema, ¿no? Partimos del hecho bíblico que vivimos en los tiempos que corresponden al nuevo pacto, ¿correcto? Éxodo 24, 1-8. Por medio de la sangre del pacto, Jehová se ratifica como Dios y Rey de Israel,
e Israel es ratificado como el pueblo del Dios único y verdadero. Está en Santiago 2:10. La ley había sido el medio para preservar y dirigir al pueblo judío en medio de un mundo pagano. Era una guía temporal. Entre tanto llegaba el heredero de Abraham, pero una vez venido el Cristo, ¿no? Y cita a Gálatas 3:25. ¿Correcto? Allí nosotros podríamos añadir de que siendo Jesucristo ciertamente este nuevo pacto, ¿no? Este nuevo pacto que se va a hacer con el pueblo, este pueblo que somos nosotros, ¿no? Los que hemos aceptado y que hemos alcanzado a través de Cristo, hemos alcanzado una reconexión con el Creador, porque estábamos perdidos, ¿no? Y Él es el pastor que ha venido a recogernos, ¿correcto? Pero también tenemos que entender de que el pacto, el antiguo pacto, la Biblia hebrea, ¿no? Todavía sigue vigente en un pueblo que está en este momento en Israel como un estado reconocido por las Naciones Unidas, es decir, el reverdecer de la higuera de la que hablaba Jesús, ¿correcto? En el tiempo de Jesús, en el momento que Él estuvo con nosotros, Él hace esa profecía, ¿no? Cuando habla acerca de la higuera que reverdece, ¿no? Deben de saber ustedes de que el verano está cerca. Entonces, nosotros tenemos que entender ese antiguo y ese nuevo pacto como vigentes para dos pueblos que finalmente se van a unir. Porque según Romanos capítulo 11, el pueblo de Israel va a ver al Señor, es decir, al Yeshua, porque ellos le llaman así Yeshua, ¿no? Ellos lo van a ver, ¿no? Y van a reconocer que Jesús es el Mesías, ¿no? Que Él era el Mesías y que había cumplido con su misión y que simplemente durante estos 2000 años, ¿no? Estos 2000 años estuvo recogiendo de entre las naciones hasta el día de hoy, hasta 1517, porque yo quisiera que tengan claro eso, ¿no? Que la iglesia queda de alguna manera estática desde el 380, ¿no? Hasta 1517, donde Lutero, ¿no? Plantea las tesis y nos regresa al primer siglo. ¿Nos regresa a qué? A la justificación por la fe, la salvación por gracia. Porque en el 380, recuerden, Teodosio hace la Iglesia Católica totalmente oficial en el Imperio Romano. Entonces, nosotros estamos en una etapa, en el movimiento protestante, en el pleno siglo XXI, en donde hemos regresado a los primeros tiempos de la Iglesia, ¿no? Cuando las personas escuchaban hablar de Jesús, escuchaban que Él era el Mesías, se escribieron justamente los 4 evangelios, se escribieron Hechos de los Apóstoles, Lucas hace una investigación allí, ¿no? Hace su investigación, ahí está Hechos de los Apóstoles, y luego viene Pablo, quien tiene este encuentro con Jesús, y además de otros escritores bíblicos, nos dicen a nosotros, nos dejan testimonio de que Jesús es el Mesías, y que por el momento Él ha sido llevado hacia el cielo, está a la derecha del Padre, y que va a retornar, ¿correcto? O sea, esa es la figura que nosotros tenemos que tener claro, es el panorama correcto que tenemos que interpretar. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Bien, entonces, tenemos lo siguiente, los pactos antiguo y nuevo. Permítanme aquí, ya está. Se entiende que la ley que la ley no nos llevó a Cristo, sino que fue el ayo, dice, hasta que Cristo vino. La regencia de la ley ha terminado porque la fe en Cristo libera a los creyentes de la custodia protectora de la prisión y de la dura disciplina del pedagogo, ¿no? Entonces, tenemos los pactos antiguo y nuevo, tanto el antiguo como el nuevo pacto han sido sellados con sangre. El nuevo pacto establecido por Jesús fue ratificado también con sangre, pero esta vez su propia sangre. Esto está en Hebreos 9, Gálatas y Romanos. Aplicando la escritura. Eso indica que los tratos de Dios con la humanidad
en este nuevo pacto son diferentes de los del antiguo. El cristiano está en un terreno de privilegio muy elevado en relación con los creyentes del antiguo pacto. Por esa razón se debe hacer una exégesis y una aplicación de las escrituras del antiguo pacto muy bien contextualizadas a su momento histórico bíblico. A ver, mis amados hermanos, nuestro hermano Enrique hablaba del criticismo, ¿correcto? O sea, Immanuel Kant, la necesidad de criticar absolutamente todo. Pero nosotros tenemos que tener, el ser críticos no es algo malo, ¿correcto? Me dejo entender. O sea, el hecho de que nosotros seamos más bien la universidad o el seminario como una institución educativa exige en este tiempo, sobre todo en el tiempo moderno, donde se ha trasladado, pues se ha cambiado el enfoque educativo, ¿no? En primer lugar el enfoque estaba sobre el maestro, ¿no? Y entonces el maestro se paraba allí y nos explicaba. Luego el enfoque estaba sobre el estudiante, ¿correcto? Las competencias, ¿no? Y seguimos avanzando. Pero ahora las nuevas tecnologías nos obligan, sobre todo, a tener un pensamiento crítico. También lo tenemos en el enfoque hacia el estudiante, ¿no? Pero el constructivista, pero donde el estudiante es el que construye el conocimiento. Y en el enfoque, el último paradigma educativo es el enfoque relacionado con el conectivismo. Entonces, en el conectivismo, nosotros tenemos una serie de información en Internet y lo vamos conectando con nodos y tenemos que alcanzar ese aprendizaje en todo lo que encontremos en la red. Y allí dice Siemens, ¿no? Que es digamos, el que plantea el conectivismo como paradigma educativo, dice Siemens que el aprendizaje nace como algo natural en el proceso. En ese proceso el aprendizaje se da de manera natural. Esa es la premisa. Entonces, dicho todo este preámbulo, ante lo que usted está viendo, ¿no? Ante lo que usted estamos leyendo y compartiendo, ¿qué enfoque tiene este material? ¿Cuál es el enfoque que le da este material en cuanto al Antiguo y el Nuevo Testamento? Pero hagamos un análisis crítico de la lectura. Acá yo encuentro una información, ¿correcto? ¿Qué es lo que yo puedo decir de lo que acabo de leer? El cristiano está en un terreno de privilegios muy elevado en relación con los creyentes del antiguo pacto, fíjese. Por esa razón se debe hacer una exégesis y una aplicación de las escrituras del antiguo pacto muy bien contextualizadas a su momento histórico bíblico. Las últimas diapositivas, el material nos está indicando un enfoque acerca de lo que pasa entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuál es? Pastor. Sí, adelante. Estoy meditando y no sé si estaré en lo cierto, de repente me estoy equivocando, pero pienso Por que favor. la respuesta lo encontramos en Hechos 2. Ya. En Hechos 2 dice la palabra que los que vendían sus propiedades y le traían a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran a los pobres. Entonces, también hay una historia que habla de
de Ananías y Zafiro, que ellos mintieron al Espíritu Santo. Y pienso yo que ahí está la respuesta, porque hoy en día en la teología liberal no se ve eso. Es al contrario. No. Ya, muy bien. Muy Ya bien, de- mi hermana Elizabeth. Muy bien. Sí, siga. Eso. Ok. Mi hermano José Alfredo Inga. Sí, pastor, sino que se había ido, estaba todo oscuro, le he Ya. vuelto a reiniciar. Sí. Mi hermano, sí, porque acaba Sí. de entrar. Ok. Sí. Entonces, mis amados hermanos, miren, por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a la información. Mire, la primera parte está hablando de las dispensaciones. Es un material dispensacionalista. ¿Qué significa? Que cada etapa, o sea, la Biblia tiene etapas, ¿no? En este caso, Israel, por ejemplo, los judíos, el antiguo pacto ya terminó. Y ahora empezamos un nuevo pacto en donde aquellos que lo tuvieron se la perdieron, digámoslo así, y entonces ahora nosotros estamos por encima de eso. Y eso no es algo correcto, ¿no? Porque si fuese así, no estaría Israel, por eso les mencionaba Israel, un país que está bajo el antiguo pacto vigente todavía. Y además es antibíblico. Tener esa posición es antibíblica, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Por qué sería antibíblico decir eso? Porque Jesús fue claro, ¿no? Ni una yud, ¿no? Ni una tilde, ni la letra más pequeña, ¿no? La yud en el hebreo. Pasarán, dice, antes que todo esto se haya cumplido. ¿Correcto? Entonces, toda la escritura está vigente. Entonces, para nosotros, en el Concilio de Jerusalén, para el cristianismo, los gentiles que se van llegando, ya no vamos a entrar en un tema teológico allí, ¿no? Pero todos nosotros estamos ya no bajo la ley, ¿no?, de Moisés, porque hay un sacrificio en Cristo. Entonces, a través de Cristo, nosotros hemos entrado a ese pacto. Y ahora somos herederos de la promesa e hijos de Dios. Entonces, la lectura a mí me está haciendo ver justamente una situación de suplantación. Es decir, ahora nosotros estamos en vez de ellos. Y eso va en contra de las escrituras porque en Romanos dice que ellos, los judíos, cuando se haya completado la plenitud de nosotros, ¿no?, de los gentiles, y allí en los gentiles también está todo el tema de la casa de Israel y que algunos son descendientes y es toda una mezcla. Entonces, cuando se haya completado esa plenitud, entonces todo Israel verá al Señor. Es decir, nosotros y ellos seremos unidos en un solo pueblo. ¿Correcto? Entonces, tenemos que aprender a tener ese espíritu crítico cuando nosotros estamos escuchando. Estar atentos, ¿no? Y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Me parece que esto no es así, ¿no? La crítica, por eso les decía, nosotros no estamos en contra de la ciencia, no estamos en contra de la aplicación de la filosofía, de la psicología, de la sociología, de la lingüística, de la historia, de la geografía, ¿no es cierto? Nosotros no estamos en contra de que todas esas ciencias se apliquen al texto bíblico. El problema está cuando yo, por la aplicación de esas ciencias, yo termino desvirtuando el texto bíblico y termino destruyendo lo que está escrito de manera natural, ¿no? Entonces, lo que
se transmite en la comunicación entre un emisor y un receptor, hay un mensaje, ¿no? Y el mensaje es simple, pero cuando le aplicamos tanta filosofía, ¿no? Y allí en el video pues vemos a Kant, ¿no? Contemporáneo por ahí con Comte, ¿no? Entonces, cuando aplicamos la filosofía y queremos, ¿no?, en nuestro propio razonamiento, ser sabios en nuestra propia opinión, nuestro propio razonamiento, entonces ahí caemos en un problema. El neopentecostalismo. Fíjese, vamos aplicando la escritura. Dice, en esto de ubicarnos en el nuevo pacto y bajo el señorío de Jesús, debemos cuidarnos de no ser arrastrados por las modas religiosas. Dice, iglesia, cristianismo, protestantismo clásico, movimiento evangélico, movimiento pentecostal clásico, movimiento carismático y neopentecostalismo. Fíjese cómo, digamos, hay una especie de evolución, ¿no? En primer lugar, la iglesia tiene que ser cristocéntrica, ¿cierto? Ese es un principio. O sea, nosotros tenemos una iglesia que es cristocéntrica, es decir, el Mesías es lo que dice su palabra, ¿no? Dice, nosotros somos llevados por el Padre a los pies de su Hijo. O sea, somos llevados en cada conversión, hermano, cuando entendemos y aprendimos ese versículo, en cada vez que un hermanito se acerca al altar y para recibir a Cristo, yo en mi imaginación, ¿no?, yo veo al Padre, ¿no?, digamos así, en espíritu, por supuesto, ¿no? No lo voy a idolatrar en una imagen. Lo veo al Padre, ¿no?, trayendo a este hermanito hacia el altar, ¿no? Porque es el Padre, él mismo, dice la palabra, ¿no?, quien lleva a los pies de su Hijo. Entonces, nosotros tenemos una iglesia que es cristocéntrica y ese es el principal aspecto que tenemos que tener para poder analizar lo que es el movimiento neopentecostal, ¿no? Porque el neopentecostalismo, y lo vamos a ver allí, tiene otro centro. O sea, vamos cambiando de centros, ¿correcto? Entonces allí, primer punto, que la iglesia tiene que ser cristocéntrica. La iglesia es el cuerpo de Cristo, conformado por los llamados por el evangelio alrededor de la persona y obra del Señor Jesucristo, incorporados a ello por la obediencia a la verdad. Sus prácticas y doctrinas están contenidas en la palabra de Dios. Una iglesia cristocéntrica, el cristianismo planteado como movimiento socio-religioso, aglutina desde la antigüedad a todas las formas de doctrina, de prácticas de organización, de administración que profesan a Cristo como su líder. Para comienzos del siglo IV después de Cristo, por la multiplicación de creencias, de dogmas, de disputas cristológicas, de prácticas extrañas a las Sagradas Escrituras, entre otros asuntos, es que se puede hacer una escisión entre iglesia y cristianismo. Entonces, hay una iglesia verdadera, ¿no?, y hay un cristianismo que viene siendo un movimiento socio-religioso. O sea, nos están planteando esas dos ideas, ¿no?, para poder llegar al análisis. No todo el cristianismo es iglesia, dice, pero la iglesia sí es cristianismo, ¿correcto? O sea, se está haciendo ese planteamiento en el análisis, ¿no? Vamos a ver una iglesia verdadera y un cristianismo que termina siendo un movimiento socio-religioso, ¿no?, que va a tener sus propios elementos, análisis, sus propias formas de presentarse como tal. Aglutinador y catalizador, el cristianismo como movimiento socio-religioso, ¿no?, es aglutinador y catalizador de toda clase de ideas, postulados y prácticas bíblicas y extrabíblicas, ¿no? Ahí se va construyendo la idea en este fundamento, ¿no? No todo el cristianismo es iglesia, pero la iglesia sí es cristianismo. El movimiento evangélico, vamos a adelantar aquí, el cristianismo no católico en Latinoamérica es conocido por el nombre de evangélico y se le representa a través de grandes subgrupos: el protestantismo histórico, el movimiento evangélico, el movimiento pentecostal clásico y el movimiento
carismático y el neopentecostalismo, ¿no? Justamente es el neopentecostalismo en donde se ha desarrollado absolutamente toda esa diferentes tipos de interpretación de ese cristianismo que se convierte en algo social, ¿no? Por eso que se le asigna un carácter social a la práctica, ¿no? Entonces, basado en interpretaciones que han sido, que inclusive toman elementos bíblicos que están totalmente descontextualizados, ¿no? Y ahí vamos a ver algunos ejemplos más adelante. El movimiento evangélico, para tener una idea de cómo se va desarrollando todo este tema, ¿no? El catolicismo, que es decadencia espiritual y moral, luego viene la Reforma, el siglo XVI, protestantismo histórico, y luego viene el movimiento evangélico, ¿no? Digamos que ahí hay un desarrollo. Ahora, el movimiento pentecostal tiene sus bases, doctrinas, litúrgicas, de prácticas de vida, basados fundamentalmente a partir del movimiento de santidad, ¿ya? En el siglo XIX. El movimiento pentecostal, propiamente dicho, nace, como ya lo hemos visto, en el siglo XX, ¿no? 1900, en Topeka, Kansas, ¿no? Y eso lo hemos visto en la clase pasada. El movimiento pentecostal, sin proponérselo, fue el que puso las bases doctrinales, litúrgicas y de prácticas de vida, entre otros elementos, de lo que vino a denominarse a comienzos del siglo XX el movimiento pentecostal. Aglutinó todo tipo de cristianos que se identifican con el hablar en lenguas. Hemos conversado la clase pasada acerca justamente de esa característica que era, digamos, en un primer momento, el sello del pentecostalismo, ¿no? Se caracterizaba por la práctica de la glosolalia, ¿no? Así se le llama al hablar en lenguas, glosolalia, la manifestación de los dones del Espíritu, el fervor espiritual de sus adeptos y un fuerte impulso misionero, ¿no? Y cuando leo aquí y un fuerte impulso misionero, pues la esencia del evangelio, ¿no? Porque el evangelio en esencia, mis amados hermanos, es misionero, ¿correcto? Es decir, nosotros tenemos una comanda, ¿no? Tenemos una directiva. Id y predicad el evangelio a toda criatura, dicen. Entonces hay un elemento catalizador en ese evangelio en nosotros, para que nosotros vayamos a contarle a toda la humanidad, a predicarle a toda la humanidad, a mostrarle a toda la humanidad la palabra de Dios en donde hay un mensaje. Aquel que tenía que morir ya murió, ya dio su vida, ¿no? Para que tú te salvaras, justificados pues, por la fe, ¿no? Y salvados por la gracia. El movimiento pentecostal tiene el dogma trinitario. Hay una separación, segunda y tercera década del siglo XX, en donde han aparecido los postulados unicitarios, ¿no? Entonces hay un movimiento, hay parte del movimiento en que se ha cambiado, o digamos, se han hecho postulados que tienen que ver con la unicidad de Dios. El mover de Dios a través del movimiento pentecostal permite a la iglesia emerger y salir a la luz pública y empezar una labor visible y poderosa alrededor de todos los creyentes unipentecostales o pentecostales unicitarios, ¿correcto? El movimiento pentecostal en los no pentecostales. Desde ahora, algunos señalan la década de los 40, 50 como el comienzo del movimiento carismático. Aquí tenemos que tener presentes, hablando de neopentecostalismo, lo que ha sucedido, ¿no? Dentro del ambiente que no es pentecostal, ¿ya? O sea, propiamente la llenura del Espíritu Santo. Desde el ámbito histórico se plantea que algunos pentecostales consideraron que la experiencia pentecostal debía también estar al alcance de las denominaciones no pentecostales, tales como las metodistas,
bautistas, presbiterianos y católicos romanos, sin que por ello tuvieran que dejar las creencias y prácticas que lo identificaban denominacionalmente. Los neopentecostales, ahora, los neopentecostales son diferentes a los pentecostales y a los carismáticos, ¿correcto? Es decir, hay pentecostales donde propiamente tenemos las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones, ¿no? Existe pues la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el mover de la iglesia. Y están los movimientos carismáticos, ¿no? Que es un pentecostalismo, es la práctica pentecostalista dentro de las organizaciones que son las clásicas, ¿no? Las metodistas, como lo vimos en la diapositiva anterior. Ya les hablaba de Justo González, que reconocen uno de los casos más grandes de un acercamiento carismático, ¿no? Es la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Que inicialmente no tenía un acercamiento, digamos, profundo con las prácticas, pero que poco a poco han ido migrando hacia una práctica pentecostal. Entonces, pero no es una iglesia pentecostal propiamente dicha, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero los neopentecostales, mis amados hermanos, estos nuevos movimientos que nacen dentro del pentecostalismo son un movimiento que se fue formando a partir de personas y grupos que por muy diversas razones salieron de sus denominaciones por los años 70, mientras el pentecostalismo clásico y el movimiento carismático crecían, empezaron a fracturarse en varias ramas salidas de las denominaciones históricas y del pentecostalismo denominacional para formar nuevas denominaciones, ¿no? Congregaciones cristianas no denominacionales que para los años 80 ya se consolidan como movimientos neopentecostales. Tal es el caso del movimiento apostólico, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esos conceptos y prácticas teológicas modernas? En este movimiento se enfatiza un fuerte dualismo que se expresa en un encuentro o choque de poder entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Su enfoque ayudaba muchísimo en el crecimiento del movimiento de guerra espiritual como otra rama del neopentecostalismo. El movimiento de guerra espiritual tomó su propio rumbo a finales de 1980 y en el año de 1990, promoviendo doctrinas sobre demonios generacionales, espíritus territoriales. El movimiento de liberación se especializó en caminatas de oración de guerra y posesión demoníaca en creyentes que necesitaban un ministerio para ser libres, ¿correcto? ¿Se entiende, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? A ver, si alguien quiere intervenir, no hay ningún problema, me pide la palabra. Primer concepto y prácticas, o conceptos y prácticas teológicas de características del movimiento neopentecostal, ¿no? La corriente de la guerra espiritual, ¿ya? Eso quiere decir, porque nosotros somos pentecostales. A ver, nuestro hermano David. Adelante, hermano David. Sí, pastor, quería añadir. Es una experiencia con respecto a esas prácticas de liberaciones, caminatas de oración, pero a modo, ¿cómo se puede decir? No sé, ya desnaturalizado en cierta manera. Allá en Canaán es mi pueblo de donde vengo, no la tierra prometida, sino acá de Chanaki Front, hay un lugar donde el pueblo se llama Canaán. Pues mi papá ahí es pastor y tiene varias células. Entonces, había un tiempo que uno de los hermanos diáconos no le gustaba que mencionaran en el mensaje correspondiente al deporte. O sea, si decían fútbol
mencionando en toda la exposición de la palabra, como que ya se molestaban y todo. Pero vino así el presbítero, voy a resumir bastante, ¿no? Vino el presbítero y mencionó esto, y como que al día siguiente ellos dijeron, ¿sabes qué, pastor? Nos vamos a retirar nosotros sin familia, y se crearon una iglesia. De ahí vinieron unos hermanos de Huancayo, pentecostales, y cuando fui año pasado, mi tío me contó que estaba pasando por ahí, dice, los hermanos tirando látigo al suelo, decía, fuera Satanás, tirando látigo como que si Satanás estuviera en el suelo, Va a se salir hubiera... Entonces, de ahí me dicen, pero pasaron por el puente, David, y seguían ahí echando aceite todo el puente, me dicen. Y decían, fuera Satanás, fuera Satanás. Pero ¿de qué manera? ¿No? Me dice, ¿tú qué piensas? Bueno, yo me quedé pensando, me dijo, bueno, esas actitudes o esas prácticas, la Biblia no lo menciona, ni siquiera hay un indicio de que se haga de esa manera tampoco. Eso no me... Bien, excelente, mi hermano David, excelente, porque nos permite hacer un comentario, ¿no? En relación a esta característica del movimiento neopentecostal, ¿no? Eso es el dualismo, ¿no? Es el dualismo en donde se pone a Dios o a Satanás al nivel de Dios, digamos. Entonces hay un enfrentamiento entre Dios y Satanás, desvirtuando la majestad divina. Porque Dios, Job dice que en Job nosotros tenemos el ejemplo más claro de que a Dios no se le escapa nada, hermanos. Él tiene la soberanía de todo, ¿correcto? Él está por encima de todo. No estamos diciendo que no exista, digamos, este tipo de manifestaciones, ¿no? Espirituales negativas, ¿no? O sea, no se está negando, somos pentecostales, nosotros creemos que es así. Pero cuando yo llevo al nivel de que todo tiene que ver con, o sea, ya no hay concupiscencias, aquí está Satanás, ¿no? O sea, siempre es Satanás, todo es Satanás, todo lo que pase es diabólico. Entonces, cuando yo ya llego a ese nivel, yo estoy desnaturalizando inclusive la majestad divina, ¿correcto? Entonces, allí es donde nosotros tenemos... Ese es el problema y por ello pues vemos personas como en el caso de nuestro hermano David, que nos comenta, personas tirando latigazos, ¿no? En África, personas que venden pócimas, ¿no? Porque son pócimas, son preparados, ¿no? Que les dan, los venden. En África pues son mega iglesias, ¿no? Y en otros, no solamente en África, hermanos, acá también en Latinoamérica, el movimiento de Dios es Amor, por ejemplo, que vende, pues, de todo te vende, ¿no? Entonces, ellos tienen esa tendencia. Eso es una práctica neopentecostal, ¿ya? Entonces, dice que el movimiento de guerra espiritual, por ejemplo, tomó su propio rumbo a finales de 1980. Repito, nosotros creemos, en mis inicios pentecostales, ¿no? Cuando el Señor me trajo de donde yo estaba, el Señor me hizo ver liberaciones. En sesiones, íbamos a orar a los enfermos y hermano, de que hay estas manifestaciones existen, nosotros creemos, pero no es todo, o sea, toda nuestra práctica religiosa no debe estar centrada. El problema es que toda esa parte de ese movimiento tiene en uno de sus grupos, tiene personas que están pensando solo en eso, absolutamente en eso, y su iglesia está basada en esa doctrina. Y entonces allí comienzan a crearse otro tipo de desarrollar otro tipo de dogmas ajenos a lo que es la sana doctrina, ¿correcto? Entonces, tenemos allí una característica. Los creyentes neopentecostales recurren a una rica y colorida liturgia que le han dado resultado a la hora de retener adeptos. Así resulta en una forma alternativa de articular la espiritualidad con las tendencias del mundo moderno, las nuevas tecnologías, la movilidad humana, el individualismo, el éxito y el consumismo, entre otros aspectos, ¿no?
Por ejemplo, el tema del individualismo, el éxito y el consumismo lo tenemos pues en la creencia de que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y que pues nosotros tenemos que tener carros de último modelo, todos debemos de vestir ropas suntuosas, ¿no? Y eso ha llevado a que se tergiverse el evangelio. O sea, ya no predicamos, así como el otro está predicando únicamente todo y viendo liberaciones en todo, hay otras prédicas que solo hablan. Mis amados hermanos, yo he tenido oportunidad de ir a una iglesia del movimiento apostólico y el centro de la prédica siempre es la prosperidad, siempre es el culto al apóstol, ¿no? Que es la figura. He llegado a escuchar de parte de uno de ellos, ¿no? Del movimiento apostólico, he llegado a escuchar en una reflexión, ¿no? Decir que la relación del apóstol es tan cercana a Dios que está por encima de la Biblia, hermano. No me lo han contado, yo he escuchado esa barbaridad en un apóstol de esto que tiene una gran iglesia y lo ha dicho en una reflexión, ¿no? Es decir, lo que nuestra hermana Elizabeth nos comentaba, ¿no? En este aspecto tiene que ver mucho lo que hay en tu corazón, ¿no? Es lo que hay en tu corazón. Debemos tener claro lo concerniente a ese momento para no dejarnos mover de nuestras bases. Ellos han tenido fuerte influencia en el movimiento pentecostal trinitario y también entre algunos de los pentecostales unicitarios han desarrollado una teología, una liturgia, unas prácticas y un vocabulario sui generis que han ganado adeptos de entre todos sus críticos y opositores. Entonces, ¿qué es neopentecostalismo? Es una expresión religiosa con su propio marco teológico eclesiástico que resignifica su cuerpo doctrinal acomodándose a las demandas de la sociedad actual y se fundamentan en un sincretismo entre lo bíblico y otras fuentes, como la psicología, la nueva era, la metafísica, el pensamiento positivo, la motivación al éxito y política. El sincretismo es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes, ¿correcto? Ahí tenemos una definición, por eso cogí este material por esta parte, ¿no? Por esta parte, porque tenemos un análisis bastante interesante de lo que es el neopentecostalismo, ¿no? Escudriñadlo todo, dice la palabra, tomad lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Entonces, tenemos aquí una definición de lo que es neopentecostalismo. Sus enseñanzas, miren, la caracterización, sus enseñanzas se centran en una hermenéutica alegórica de textos bíblicos. ¿Qué es una hermenéutica alegórica? ¿No? A ver, vaya pensando, combinadas con revelaciones personales, extrabíblicas y simbolismos como enseñanzas incuestionables, arbitrarias e inconsistentes como base de interpretación bíblica. El mensaje está plasmado de optimismo y esperanza, con desafío a alcanzar metas y sueños, ¿correcto? Esa es una de las principales características del movimiento neopentecostal, ¿no? Entonces, la declaración positiva, ¿no? Declara, ¿no? Yo he escuchado eso hasta algún hermano de la iglesia, ¿no? De mi iglesia, pero ese tema de la declaración positiva tiene que ver más con la psicología, mis hermanos, ¿no? Y la hermenéutica, y se centra en una hermenéutica alegórica, cuando se refieren al alegorismo, significa a una creación sobre la base literal. Es decir, yo tengo el texto, pero sobre el texto yo voy a construir una imagen que yo considero correcta, ¿no? De acuerdo a lo que estoy leyendo. Entonces voy adaptando de manera alegórica el texto bíblico, ¿no? Y por supuesto lo saco de contexto, pues, ¿no? Y entonces el hecho de ser reyes, ¿no? Somos reyes y sacerdotes, ¿no? Entonces como reyes, no el reinado que se establece en el Antiguo Testamento, sino el reinado del mundo, ¿no? El que
hermanos, usted tiene el internet allí, puede poner movimiento pentecostal, ¿no? La nueva era, hay algunos que se han hecho cargar en andas, ¿no? Se han coronado en sillas con bordes dorados, no creo que sea de oro, ¿no? Pero porque ellos asumen que es de oro, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas están totalmente alejadas y es triste porque han salido de nosotros los pentecostales. Es decir, yo con mucho orgullo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El orgullo que glorifica a Dios, ¿no? Decirles, el movimiento protestante nos ha regresado al primer siglo, ¿no? Y el primer siglo está caracterizado porque las personas escuchaban hablar de la historia de Jesús y se compungían sus corazones y entregaban su vida a este Señor y creían en el Dios de Abraham y cambiaban sus vidas y se ayudaban, se juntaban en comunidades, como nuestra hermana también nos estaba hablando en su participación, ¿no? Comenzaban a juntarse en comunidades. Ese planteamiento que tiene que ver con el protestantismo, que nace en el siglo XVI, que avanza hasta el siglo XX con el nacimiento del pentecostalismo, donde viene la llenura del Espíritu Santo, ¿no? El bautizo del Espíritu Santo, y comienza a crecer, a desarrollarse, porque, hermanos, el movimiento pentecostal es el que ha dado el avivamiento del siglo XX, ¿no? Pero lamentablemente, de allí ha salido este grupo, ¿no? Este grupo de hermanos en la fe, que estoy seguro comenzaron como todos nosotros, pero recogiendo la intervención nuevamente de nuestra hermana Elizabeth Moreno, las concupiscencias de sus corazones, lo que hay aquí, ¿no? El amor al dinero, porque en verdad, hermanos, se mueven millones de dólares en todos los negocios que estos movimientos han hecho a nivel mundial. ¿Hasta allí está todo claro? Hermano José Alfredo Inga. Una preguntita, pastor. Disculpe. Dígame. La palabra que mencionó hace un momento, declaro, esa palabra está bien mal dicha, está mal usada, porque en la iglesia se usa. Por eso es lo que quería saber. Perdón, no le escuché, mi hermano, se escuchó entrecortado. La palabra declaro, ¿está bien dicha, mal usada tal vez? La declaración positiva, ¿no? Tiene que ver con un pensamiento, tiene que ver con una ideología psicológica de motivación personal, ¿correcto? O sea, no podemos tomar, la palabra tiene poder, por eso yo voy a usar textos bíblicos, ¿no? ¿Qué hacen estos movimientos? Utilizan textos bíblicos. Dios creó todo el universo, somos imagen y semejanza. Entonces, tu palabra tiene poder, ¿correcto? Ahora, entonces, si el asunto que son verdades a medias. O sea, no estamos diciendo, por ejemplo, en el primer caso, sobre la guerra espiritual, no estamos diciendo que esas luchas no existan, pero no podemos pretender de que esas luchas están por encima y eso es el centro de la atención, y ellos hacen como centro de su dogma ese tipo de práctica. Igual, por supuesto que lo que yo diga es importante, ¿correcto? Pero si yo escucho esto en una iglesia de este tipo, ¿no? Hermano, ponga en su mente el auto que usted está deseando. Visualice el auto que usted está deseando. Y declare, ¿no? Y pídale a Dios que le dé ese carro. Eso, hermanos míos, hermano amado, eso no es bíblico. Eso tiene que ver más bien con corrientes de pensamiento del mundo, ¿no? Motivaciones personales, psicología, ¿no? Sí, pastor, disculpe. Y, por ejemplo, a ver,
En la iglesia donde estoy es pentecostal. Bueno, y la pastora o el pastor, ¿quién es? Dice, declaro que estás sano en el nombre de Jesús. ¿Está bien o está mal? Claro, si es que depende de lo que haya en el corazón de ella, ¿no? Si lo dice una sola vez, perfecto, Pero, ¿no? O sea, lo que yo declaro. pero el pueblo Pero el seguía. término declaro, Sí, el término declaro es claro. utilizado por este movimiento en Sí, donde realmente aquí ya hay otro tipo de... Sí, dígame, hermano. claro. Pastor, yo lo entiendo, ¿no? Pero entonces el pueblo seguía de lo que dicen las cabezas, ¿no es así? ¿O no? Claro, o sea, hermano, es ahora, si aparte de esa vez que el pastor, ¿no? En ese momento declaró sanidad, si lo dice una sola vez, pues, ¿no? Pero si esto es una práctica, ¿no? Si esto es una práctica en donde yo tengo que analizar, por supuesto, que esto en el movimiento la declaración positiva tiene todo un trasfondo, ¿me entiendes? O sea, no estamos hablando de que alguien diga, en algún momento he dicho, yo declaro que todo va a ir bien, ¿no? O sea, no me hace a mí un neopentecostal, ¿me entiendes? Pero si yo comienzo a seguir las doctrinas de la declaración positiva, del pensamiento positivo, etcétera, entonces allí sí yo estoy cayendo en un problema. Y a veces no nos damos cuenta. Sí, pues pasó porque, por ejemplo, ¿no? Yo nací en una iglesia de estas, pues, ¿no? Apostólicas. Entonces, yo como que entiendo un poco lo que usted me está diciendo, porque también se basan a los libros de Deuteronomio, cuando dice, ¿no? Y Dios te da el poder para hacer la riqueza, de ahí empiezan a hacer, ¿no? Entonces, un poco que sí entiendo, porque son profético, apostólico, ¿no? Entonces, ahora sí, ya estoy años ya en la Asamblea de Dios, ¿no? Entonces, me pongo a analizar un poco y veo que ahí son neopentecostales. Por eso, y ya somos dos, hermanos, porque la primera iglesia que yo fui fue una iglesia del movimiento apostólico. Por eso que les hablo del movimiento apostólico, porque yo estuve allí un tiempo. Y nosotros sabemos qué es lo que hay. No es un tema solamente, y es una herejía, ¿no? Inclusive la iglesia donde yo iba, ya públicamente el pastor renunció, el apóstol, ¿no? Porque, ojo, que tienes que decirle apóstol, es una ofensa si tú no le dices apóstol. Sí. Y tienes que decirle mi apóstol, ¿no? Y la primera vez que yo me paré frente a un apóstol, ¿no? Y yo le dije pastor, los hermanos que estaban al costado me dijeron, no, por favor, tiene que decir apóstol. Pastor, disculpe, pero acá hay una cosa, ¿no? Por ejemplo, yo soy amigo todavía hasta ahora del pastor, ¿no? Que me guió, ¿no? Pero según él ya es apóstol, ¿no? Pero yo no lo llamo así, yo siempre le he llamado pastor y hasta ahora le llamo pastor. Y no se molesta. Pero, por ejemplo, si alguien me dice, yo tengo el ministerio apostólico, ¿qué dice en Efesios 4? Dice, unos fueron apóstoles, ¿no? Otros fueron evangelistas, ¿no? Y pastores y maestros terminan. Entonces, ¿existe el ministerio apostólico? Sí, o sea, en la Biblia dice apóstolos, o sea, en realidad, ¿pero quién es? Es un misionero. ¿Correcto? O sea, misionero que viene de la raíz latina, ¿no? Y apóstolos que viene de la raíz griega. Entonces, si alguien me dice que es un apóstol, yo no tengo problemas, yo no me voy a escandalizar por eso, porque él me está tratando de decir, de acuerdo a la Biblia, que él tiene ese ministerio. Entonces, él va a salir, va a ir a un lugar, a otro. Pero otra cosa es el movimiento apostólico, porque allí hay otro tipo de formación, ya es un esquema de prácticas totalmente erradas. Eso es lo que yo quisiera que quedara claro, ya que también nos falta pocos minutos para terminar. ¿Ya? El neopentecostalismo es un sistema, una estructura
no solamente son pequeños detalles, no es un declaro, ¿no? O simplemente el que él exija que le digan apóstol. Y es una exigencia que fíjese usted cómo él ha logrado convencer al entorno de que los hermanos reclaman. Ya no necesitan ni reclamar, los hermanos lo han puesto a él como la figura casi para idolatrar, ¿no? O sea, ahí hay muchos elementos. Y por ello, cuando uno entra, ya hay niveles, ¿no? Entonces, no sorprende cuando uno ve toda esa estructura, porque es una estructura de creencias, no sorprende pues que lo coronen, que los levanten en un anda, que llegue en una limusina, ¿no? Que tenga su camioneta, y en Estados Unidos, amados hermanos, pues tienen avionetas, tienen sus jets privados, ¿no? Hacen grandes mega eventos, pero en fin, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener claro ese tipo de situaciones. Son estructuras. El neopentecostalismo son estructuras, ¿no? Como el tema de la teología de la prosperidad. Yo les voy a subir este material quitando, lo tengo, hay algunas cosas que hay que sacar de aquí, ¿no? Pero la parte del análisis es una parte que está bien confeccionada. Hermana Elizabeth Moreno. Pastor, aporte. Estos movimientos hacen que los hermanos le pongan al apóstol como a Cristo. Y los hermanos ya no van a la iglesia a buscar a Cristo, a sanar su alma, su corazón, a cambiar de mente, de actitud, y así salvar sus vidas, sino que los cristianos tienen la mentalidad de ir para ser prosperados económicamente, y ya la prosperidad espiritual queda nula ahí. Esto hace que todo esto se convierta en una herejía. Eso es mi aportación. Así es, mi hermana. Efectivamente, mire, bueno, lamentablemente tenemos que terminar, ya son las 9, ahorita va a entrar el otro grupo, pero es un tema, ¿no? Es un tema que es muy interesante. La próxima clase vamos a utilizar un espacio de tiempo para terminar del enfoque neopentecostal y la cantidad de cosas que existen tras estos movimientos y de los cuales hay que tener cuidado, ¿no? Así que yo le voy a pedir a nuestra hermana Lida León que por favor nos despida con una oración. Pastor, vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por este tiempo, Señor, en el que hemos aprendido, hemos adquirido conocimiento. Gracias, Señor, por tu siervo, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por tus enseñanzas, y que tu Espíritu Santo, Señor, siempre siga, Señor, llenándonos de más de ti, Señor, que no nos cansemos de aprender. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nos despedimos. Amén, Saludos, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Bendiciones.